Imagina que estás flotando en el espacio. No hay sonido, no hay movimiento, solo la oscuridad más absoluta que jamás has experimentado, salpicada de puntos de luz que llevan existiendo desde antes de que el primer humano abriera los ojos. Te sientes pequeño, pero tranquilo. El universo parece indiferente, casi hermoso. Y luego, en una fracción de segundo, algo del tamaño de una ciudad destruye más energía de la que el Sol liberará en 100.000 años. Y tú estás a 50.000 años luz de distancia. Y aún así lo sientes. Es el 27 de diciembre de 2004. Los satélites de la NASA comienzan a parpadear. Algunos se apagan directamente. Los detectores de rayos gamma, instrumentos diseñados para medir los fenómenos más violentos del cosmos, quedan saturados en décimas de segundo. No estaban preparados, nada estaba preparado. En la Tierra, la ionosfera, esa capa invisible que nos protege de las radiaciones del espacio, se comporta como si fuera de día en plena madrugada. Un pulso de energía cruzó 50.000 años luz y todavía tenía suficiente fuerza para alterar la atmósfera del único planeta conocido con vida. Ese objeto se llama SGR 1806-20 y ya nos atacó una vez. Pero primero déjame contarte cómo luce algo así, porque los objetos más peligrosos del universo no avisan, no tienen aspecto amenazante desde lejos. Si pudieras verlo con tus propios ojos, lo cual sería el último acto de tu vida, verías una esfera perfecta, apenas 20 kilómetros de diámetro, más pequeña que muchas ciudades de la Tierra, flotando sola en el brazo de Sagitario de la Vía Láctea, rodeada de gas interestelar y polvo cósmico que le da un halo casi poético, casi hermoso. Es la clase de imagen que pondría en una postal del universo. Una pequeña esfera oscura, tranquila, perdida en la vastedad. Pero algo no está bien. Esa esfera tiene la masa de 2 soles comprimida en un objeto del tamaño de una montaña. La gravedad en su superficie es tan extrema que si acercas una roca a 1 metro de distancia, esa roca es destrozada a nivel subatómico antes de llegar a tocarla. El espacio-tiempo se dobla de forma visible alrededor de ella. La luz que pasa cerca cambia de dirección. Y su campo magnético, aquí es donde el idioma humano empieza a quedarse corto, es el más intenso que existe en el universo conocido. 1 billón de veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. Tan fuerte que, si estuvieras a la distancia de la Luna, ese campo reorientaría los átomos de hierro en tu sangre y te mataría antes de que pudieras procesar lo que está ocurriendo. Este tipo de objeto tiene nombre, magnetar, y SGR 1806-20 no es solo un magnetar, es el más extremo jamás documentado. Pero aquí está el problema, porque hasta ahora solo hemos hablado de lo que es en reposo. Lo que hizo en 2004 fue algo completamente diferente. Un magnetar no es estable. Su interior, un océano de neutrones sometido a presiones que ningún laboratorio en la Tierra puede siquiera aproximar, está en tensión constante, como una corteza planetaria que acumula presión durante millones de años antes de un terremoto. La corteza de un magnetar acumula energía hasta que simplemente no puede más. Y cuando se rompe, no hay terremoto. Hay un destello de rayos gamma que viaja a la velocidad de la luz en todas las direcciones, sin discriminación, sin destino. Solo energía pura y letal expandiéndose por el cosmos como una ola que no tiene orillas. El 27 de diciembre de 2004, SGR 1806-20 tuvo uno de esos eventos. Los astrofísicos lo llaman un giant flare. En 0,2 segundos, menos tiempo del que tarda tu cerebro en registrar un dolor, liberó más energía que el Sol en 250.000 años. Para que ese número signifique algo en términos humanos, si pudieras tomar toda la energía que el Sol produce en este momento y multiplicarla por cada segundo que lleva la vida existiendo en la Tierra, no llegas ni cerca. Y se pone peor. Esa explosión viajó 50.000 años luz hasta llegar a nosotros. La distancia es tan absurda que casi reconforta.
50.000 años luz es tan lejos que cuando ese destello partió hacia nosotros, los humanos modernos apenas estábamos aprendiendo a pintar en cavernas. El pulso viajó todo ese tiempo, se diluyó en el espacio, perdió energía a cada parsec, y aún así fue suficiente para ionizar nuestra atmósfera. Los instrumentos del satélite ESI y del observatorio integral quedaron cegados. El satélite Swift, diseñado específicamente para detectar explosiones gamma, registró la señal como un error de hardware, porque ningún modelo contemplaba una lectura tan alta procedente de tan lejos. Piénsalo. Los científicos vieron los números y pensaron que sus máquinas estaban rotas. No estaban rotas. Y aquí es donde todo cambia, porque esa distancia que parece protegernos es solo una ilusión temporal. SGR 1806-20 está a 50.000 años luz. Hay otros magnetares más cerca. El más próximo conocido, UNE 547.05408, está a unos 9.000 años luz. Todavía lejos, podrías pensar, pero en términos cósmicos, eso es tu vecino de enfrente. Y los cálculos son brutales. Si un magnetar con la actividad de SGR 1806-20 estuviera a 10 años luz de la Tierra, todavía más lejos que la estrella más cercana al Sol, un giant flare similar no ionizaría nuestra atmósfera, la destruiría. La capa de ozono desaparecería en minutos. La superficie de la Tierra quedaría expuesta a niveles de radiación que esterilizarían el planeta antes de que los gobiernos tuvieran tiempo de anunciar una emergencia. No existiría un refugio. No existiría una profundidad suficiente. La radiación penetra la roca, penetra el agua, penetra el acero. No hay búnker para un magnetar. Pero esa ni siquiera es la peor parte. La peor parte es lo que no sabemos. Los magnetares son objetos que detectamos principalmente cuando explotan. Son oscuros, fríos en comparación con las estrellas, y virtualmente invisibles, a menos que emitan algún pulso de radiación. El catálogo actual de magnetares conocidos en nuestra galaxia tiene menos de 30 objetos confirmados, pero los modelos teóricos sugieren que debería haber cientos, tal vez miles en la Vía Láctea, objetos que acumulan energía en silencio, que no han tenido un giant flare en millones de años, que nadie está vigilando porque nadie sabe que están ahí. El universo no tiene la obligación de avisarnos. Hay algo en particular sobre el evento de 2004 que los astrofísicos todavía discuten en voz baja en los congresos. La energía liberada en ese destello fue tan extrema que durante una fracción de segundo, SGR 1806-20 fue el objeto más brillante jamás observado en el cielo nocturno desde la Tierra. Más brillante que cualquier estrella, más brillante que la luna llena. Si nuestros ojos fueran sensibles a los rayos gamma del mismo modo que son sensibles a la luz visible, esa noche de diciembre habría sido la noche más iluminada de la historia humana. Y también, muy probablemente, la última, porque a esa distancia, con esa intensidad, la dosis de radiación en la superficie de la Tierra habría superado los niveles letales en minutos, no días, minutos. Estábamos a 50.000 años luz, y fue suficiente para doblar nuestro escudo atmosférico. Aquí está el problema final, el que se instala en algún lugar entre el pecho y el estómago y no se va. La física no tiene preferencias. SGR 1806-20 no apuntó hacia nosotros. No eligió el 27 de diciembre de 2004. No calculó distancias ni consecuencias. Solo liberó energía porque la acumulación de tensión en su corteza llegó a un límite, de la misma manera en que una copa de cristal no elige el momento en que se rompe. Es un proceso ciego, mecánico, absolutamente indiferente. Y esa indiferencia es precisamente lo más aterrador de todo, porque los peligros que entendemos, los que podemos cartografiar y predecir y modelar, son los que podemos enfrentar. Pero esto no es una amenaza con un origen, una cara, un motivo. Es simplemente la física del universo siendo la física del universo. Energía que no sabe que existimos, que nunca supo, que nunca sabrá,
Un proceso que ocurrió hace 50.000 años, cuando SGR 1806-20 se rompió por dentro, y cuyas consecuencias llegaron a nosotros con suficiente fuerza para recordarnos que vivimos dentro de